Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un abogado contra la demagogia. Y hoy vamos a tratar el tema de si se podría imponer un certificado COVID para poder trabajar como se ha hecho en Italia. Como sabéis, Italia ha impuesto desde el 15 de octubre la necesidad de un certificado COVID para poder ir a trabajar, para poder ejercer tu derecho a trabajo. No vas a poder entrar a tu centro de trabajo si no exhibes el certificado COVID. ¿Qué supone el certificado COVID? Bien, haberte vacunado, bien, haber pasado el COVID en los 6 meses anteriores, o bien una prueba PCR cada 3 días. Esto, obviamente, lo de la PCR es inviable porque además se pretende que se haga a costa del trabajador. Y en España, lo de haber pasado el COVID es complicado porque es difícil que te hagan una PCR si tú quieres y te hagan un certificado. No es sencillo. Bueno, vamos a ver ahora si realmente pueden en España imponer este certificado COVID, que viene a ser, bueno, básicamente casi la obligación de vacunarse para poder trabajar. Bueno, pues si pueden imponer este certificado COVID en España. Vamos a partir de la base de que en un primer momento la Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo dijo que el certificado COVID era inconstitucional para entrar en hostelería. Eso lo dijo la Sala de Vacaciones en agosto del Tribunal Supremo frente al intento de la Comunidad Autónoma de Andalucía de imponer el certificado COVID para entrar en hostelería. Pero, sin embargo, el otro día el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, con una magistrada pues bueno, que realmente es muy politizada, pero bueno, da exactamente igual, la ponente, dijo que era perfectamente constitucional exigir el certificado COVID en Galicia para entrar en hostelería. Luego, el certificado COVID ya en España, digamos que según el Tribunal Supremo, veremos si el Constitucional dice otra cosa, si se recurre, según el Tribunal Supremo es legal y es constitucional. Ahora bien, ¿podría exigirse como en Italia para trabajar? Vamos a ver, no lo puede exigir el empresario, eso no, porque podría incluso incurrir en un delito contra los derechos de los trabajadores, incluso un delito. Si algún empresario exige eso a un trabajador, se le podría denunciar, querellarse contra él por un delito del 311 contra los derechos de los trabajadores. O sea que no puede un empresario, pero se podría hacer quizás a través de una ley orgánica, esa sería la cuestión, ¿no? ¿Se podría o no se podría? Mirad, yo os voy a dar mi opinión sobre este extremo. Creo que es una situación grave si un Estado impone un certificado de este tipo a sus trabajadores para poder ejercer su derecho al trabajo. Nuestra Constitución recoge en el artículo 15 el derecho a la integridad física y moral de las personas. Entonces, la integridad física entiendo que se vería en cierto modo vulnerada si se impusiera la vacunación obligatoria, pero, claro, habría que decir en este sentido que dirán o alegarán que por el hecho de hacerte una PCR no, o quizás sí, y por el hecho de haber pasado el COVID y certificarlo, pues seguro que no. Aquí entraríamos en conflicto con la Ley Orgánica de Protección de Datos, para la cual los datos sanitarios de una persona son especialmente protegidos y no deben facilitarse a nadie. Lo mismo que yo no tengo que facilitar a nadie si tengo SIDA, por poner un ejemplo, ¿no? O cualquier otra circunstancia de mi salud, porque son datos especialmente protegidos, como la religión, por ejemplo, o tu orientación sexual. Estos datos son especialmente protegidos. Nadie puede preguntar si te gustan los hombres o las mujeres. No pueden. Lo mismo no te pueden preguntar nada sobre tu salud, ni tampoco de qué religión eres. Esto no se te puede preguntar y no tienes por qué decirlo. Fijaos, y ahora vamos a lo siguiente, que el artículo 35 de la Constitución española recoge el derecho al trabajo, el derecho de los españoles a trabajar. ¿Esto qué significa? Significa que si te exigen algo de este tipo, yo entiendo que se está vulnerando tu derecho al trabajo, porque tú tienes derecho a trabajar y te están impidiendo trabajar. Entonces, en mi opinión, podrían vulnerarse 2 artículos constitucionales, la integridad física y moral y el derecho al trabajo con un certificado de este tipo. Eso para empezar. Ya entrando además en que se vulneraría, en mi opinión, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero bueno, como ya se exige para entrar en hostelería y se ha dicho que es correcto, pues ahí ya vamos a dar por hecho que no va a colisionar.
con esa ley, porque el Tribunal Supremo ya lo ha dicho, y colisionaría con el artículo 15, integridad física y moral, y con el artículo 35, el derecho al trabajo. Como digo, si os lo exige el empresario, entonces sería, en mi opinión, un delito, porque cuando un empresario conculca los derechos de los trabajadores, y aquí estamos en que tienes el derecho a la integridad, como digo, física y moral, el derecho al trabajo, podría incurrir incluso en un delito, ya además en leyes administrativas, etcétera. Bueno, eso ya iría más. Ahí además estaría el tema de la ley de prevención de riesgos laborales, que no te pueden exigir nada de esto. Y bueno, pues eso es lo que yo pienso respecto al empresario. Y respecto a si te lo pueden pedir por una ley. A ver, yo creo que en España, si se quisiera imponer esto, haría falta una ley orgánica o una reforma constitucional. Como mínimo, una ley orgánica. Si lo hacen por ley orgánica, haría falta un apoyo muy grande en el Congreso, probablemente que apoyara al Partido Popular, al Partido Socialista para hacerlo, lo cual es muy probable porque, como habéis visto, los que imponen certificado COVID son los del Partido Popular, Núñez Feijóo, los de Andalucía. O sea, no es diferente a los que lo quieren imponer también en Cataluña o lo pueden querer imponer en Baleares, que gobierna el PSOE. O sea, eso es exactamente igual. Por lo tanto, no sería difícil que se aprobara una ley orgánica en este sentido, porque al final PP-PSOE son lo mismo y quieren lo mismo. Por lo tanto, podría ser perfectamente la aprobación de esa ley orgánica. Podría ser que se recurriera al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional, últimamente, siempre, pero bueno, pues sabéis lo que tarda en dictar las sentencias. Ahora mismo se han querellado una asociación, creo que se llama Liberum, porque todavía no se ha pronunciado respecto al tema del aborto después de 10 años. Se han querellado contra el Tribunal Constitucional por prevaricación, porque claro, 10 años para esto. Y ahora cuando se han pronunciado sobre el primer estado de alarma, ha pasado año y medio. Después de un año y medio, ¿qué más me da que me digan que el confinamiento fue inconstitucional o fue ilegal? ¿Qué más me da después de un año y medio? Ahora ya da igual, no va a pasar nada, no va a haber consecuencias. Y ahora se tienen que pronunciar en octubre sobre el segundo confinamiento, pero es igual, no va a haber consecuencias. Luego es alucinante que, por ejemplo, rápidamente dijeron que Toni Cantó no se podía presentar a las elecciones de Madrid en 3 días. Bueno, son cosas que crujen mucho. Y ahora quiero dejaros una reflexión, simplemente una reflexión. Cuando hablamos de derechos y libertades, normalmente se suele hablar, por lo menos ahora mismo, ¿no? Yo lo planteo simplemente como una cuestión, o sea, porque yo creo que todo debe poder decirse y todo debe poder debatirse, porque yo creo en la libertad de expresión. ¿Qué es primordial? ¿El derecho a la vida, por ejemplo, o el resto de derechos? El derecho a la libertad, el derecho a moverte por tu país, el derecho a trabajar, o sea, todos esos derechos. O sea, que hay una colisión de derechos. Al final, de lo que se trata es de una colisión de derechos, ¿no? Se supone que prevalece el derecho a la vida sobre todos los demás derechos. Por tanto, como existe un derecho a la vida, que es el que teóricamente se ve vulnerado por lo que está pasando, se pueden conculcar el resto de derechos, como digo, pues el derecho a trabajar, el derecho a moverte por tu país, el derecho a salir a la calle, bueno, los derechos, todos los derechos que se quieran, el derecho a la libertad incluso, bueno, todos los derechos que podáis haber visto, que se han visto conculcados últimamente. Entonces, entendemos que el derecho a la vida está por encima. Ahora os voy a preguntar, si por una persona que fuera a morir habría que confinar a toda España y no dejarla trabajar, por ejemplo, yo planteo la duda. ¿Qué sería más importante, el derecho a la vida de una persona o el derecho de 40 millones a salir a la calle, a trabajar, no sé, a poder moverse por su país? Quiere decir que la colisión de derechos también dependerá, mi opinión, mi opinión, yo estoy diciendo ahora mi opinión, dependerá también del número de derechos conculcados. Quiero decir que luego tendremos que compensar, es decir, tendremos que ver un poco, o sea, porque decir que un derecho prevalece sobre otro es fácil en principio, claro, prevalece el derecho a la vida sobre el derecho a la libertad o el derecho a salir de tu casa. Bueno, pues puede ser que sí sea así, pero una persona con una persona, pero el derecho a la vida, que tampoco es así exactamente, porque es una manera demagógica de tratar el tema, pero bueno, el derecho a la salud de uno frente, imaginemos, a 40 millones. O sea, la posibilidad de una persona que enferme frente a 40 millones, por ejemplo, confinados en casa. Pongo un ejemplo, ¿Vale? ¿Qué sería? ¿Qué derecho prevalece? ¿El derecho a la salud de esta persona o el de 40 millones a salir a la calle durante varios meses, o a trabajar, a no arruinarse, a hacer su vida? Y si ponemos 2 personas, si ponemos 3, si ponemos 1.000, si ponemos 40.000 frente a 40 millones. O sea, quiero decir que, a ver, todos estos temas, yo no estoy tampoco diciendo nada, solamente quiero llamar a la reflexión, porque siempre se dice que unos derechos están por encima de otros, y estoy de acuerdo, pero realmente la colisión de derechos también tiene que tener en cuenta
el número de personas que ven conculcados sus derechos y libertades, porque también es importante en este caso, ¿no? El derecho a la salud frente al derecho a la libertad, pero claro, ¿de cuántos frente a cuántos? Es algo que habría que valorar. Simplemente yo solamente lo estoy diciendo, lo estoy poniendo ahí para que reflexionéis sobre ello. Reflexionad sobre ello. Ya no entramos en cuestiones como lo que ha podido ocurrir pues, en el confinamiento respecto a muchas circunstancias de muchas personas, que saldrán datos en breve, ya los publicaré, no quiero decirlos ahora, pero datos también demoledores de consecuencias contra la salud y la vida de las personas por el confinamiento que se ha hecho en España, por ejemplo, ¿no? Y mirad ahora en Inglaterra cómo están. Aquí veis a Boris Johnson, por ejemplo. Ya les veis. Les estáis viendo aquí. Sin embargo, los niños aquí en España, pues ya sabéis que tienen que ir con mascarilla hasta en el patio, hasta para hacer deporte, las 8 horas. Porque en Inglaterra pueden hacer así, que realmente yo hablo con gente de allí y bueno, pues es la tónica habitual. Y aquí andamos así. O sea, a mí que me lo puedan explicar me gustaría mucho. Bueno, compañeros, os he intentado hacer un vídeo un poco diferente. Como veis, ya puedo estar de pie. Ya sabéis que me corté, seccioné por completo el tendón de Aquiles, perdón, que es el tendón que une, pues al final, el gemelo con la base del pie, el que te permite estar de pie, pero ya puedo, ¿veis? Ya estoy de pie, voy avanzando, hace ya 3 semanas. Y bueno, si queréis uniros al canal, para que así me podáis apoyar. Si no estáis suscritos, suscribíos con campanilla. Yo seguiré aportando la información que pueda. Unas veces unos vídeos de un tipo, otros de otro, pero bueno. Y muchas gracias por estar ahí. Yo sigo aquí haciendo vídeos al pie del cañón, aunque no pueda andar. Bueno, ahora ya puedo andar un poco, parece ser. Y muchísimas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo a todos. Esperemos que no nos pidan, o que no os pidan, porque yo, claro, yo soy autónomo. A mí no me puede pedir nadie, nada. Al autónomo no le pueden pedir nadie. El problema es para el currito, como siempre. El currito que tiene que trabajar para otro, que el jefe le va a pedir. Siempre el problema es para el currito, para el trabajador, para el más débil, siempre es así, porque al final el que es el jefe no se lo va a pedir nadie, ¿sabéis? Y el autónomo, pues en principio, pues hombre, el autónomo también es currito, ¿eh? No digo yo que no, que yo estoy de baja y al final, pues bueno, que tienes que hacer cosas siempre, porque es imposible que estés absolutamente abstraído del trabajo, ¿no? El autónomo es también el gran currito de este país, que bueno, pues que al final no puedes desentenderte jamás de tu negocio, porque si no estás muerto, o sea, estás muerto y también es de los que más ha afectado todo esto que ha pasado el año pasado, cerrando tantos negocios y tantas historias. Bueno, que os unáis al canal si podéis, suscribíos con campanita si no lo estáis. Muchísimas gracias por estar ahí, a todos y cada uno de vosotros. Somos 239.000, en nada seremos 240.000, si compartís seremos en nada, es una pasada. Una auténtica barbaridad que no hubiera ni soñado el día que abrí este canal, ni soñado, pero ni de lejos. Por eso, muchas gracias a todos. Y bueno, un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.